Que el Señor le bendiga. Nos hemos reunido en este lugar como cada semana para tener este encuentro con el Señor. Es una manera de consagrar a Dios nuestra vida. Es una forma de decirle que queremos tenerlo presente en nuestro pensamiento, en nuestro vivir, que dependemos de Él, que necesitamos de su luz, que necesitamos de su ayuda, de su favor, de su bendición. Y entendemos por la palabra de Dios que para honrar a Dios necesitamos realizar acciones concretas, acciones prácticas, acciones específicas, que no basta solo con una palabra o con un sentir en el corazón, sino que se tiene que traducir en hechos concretos en nuestra vida, por la cual nosotros decidimos honrar intencionalmente a Dios en nuestro vivir. Y por supuesto, todos somos débiles en ese sentido. Ninguno es fuerte en ese sentido, todos somos débiles y necesitamos que el mismo Señor nos ayude para que nosotros podamos honrarle a Él y que Él mismo nos enseñe, que Él mismo nos conduzca, que Él mismo nos vaya llevando de etapa en etapa. Es como un aprendizaje, es como un viajar, un caminar, un ascender una montaña hasta que lleguemos a la cima, al encuentro con Dios. Le invito a que me acompañe en un minuto de oración. Vamos a orar antes de comenzar con el mensaje. Bendito Señor, estamos nuevamente delante de su presencia en la oportunidad de tener este encuentro con su palabra. Reconocemos que esa es su palabra sin igual, su palabra poderosa, viva, eficaz. Y allí está, Señor, encerrada en ella está nuestra bendición. Encerrada en esa palabra suya está nuestra ayuda, Señor. Su voluntad para nosotros. Lo que usted desea que tengamos presente en nuestro pensamiento, en nuestra memoria. Lo que usted quiere que afecte, Señor, nuestras decisiones, nuestro vivir. Ayúdenos, le rogamos, por su Espíritu Santo, Señor. Ayúdenos por medio de su palabra. Grábela en nuestro pensamiento. Alumbre nuestro pensamiento y corazón con ella. Y transforme nuestra vida a través de ella también. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, se lo pedimos. Amén. Vamos a estar considerando hoy 7 ideas basadas en la primera carta de Juan, primera de Juan. El título no importa, pero podría ser 7 consideraciones para nuestro vivir, basadas en la palabra hijitos de primera de Juan. Tomé en particular 7 frases que aparecen allí en primera de Juan, relacionadas con ese término, hijitos. Es una palabra muy particular, singularmente expresiva. Aparece unas 12 veces en el Nuevo Testamento. De esas 12 veces, 9 veces la utiliza el apóstol Juan, hijitos. 2 veces la usó el Señor Jesucristo. En un par de oportunidades el Señor Jesucristo se refirió a sus discípulos y les dijo hijitos, pero solo 2. Y una vez el apóstol Pablo a una de sus iglesias, en una de sus cartas, también le dijo hijitos a esa congregación. Pero Juan abunda usando ese término y lo usa unas 9 veces en su primera carta. Es un término informal, usted sabe, es un diminutivo, es una expresión que parece no lo es, o sea, demuestra cariño. Entonces no dice simplemente hermanos, como muchas veces le dirá hermanos, pero Juan les dice en esas expresiones que vamos a ver, le dice hijitos. Ya Juan era muy anciano cuando escribe esta carta. Se piensa que esta carta fue escrita cerca del año 95
Y Juan tal vez ya estaba tan anciano, piensan algunos que, como se dice en las crónicas de aquel tiempo, que ya Juan no podía estar ni siquiera en pie. Lo llevaban en una silla y desde esa silla él hablaba o daba el mensaje que iba a compartir, y casi siempre se refería a los creyentes con esos términos, hijitos, y les hablaba acerca del amor de Dios y le profería algunas bendiciones sobre ellos. Y vamos a tomar algunas de esas frases, como le decía, no nos vamos a detener en la expresión como tal, sino en lo que a continuación él dice cada vez que la usa. Y el primer punto está en Primera de Juan capítulo 2, versos 1 al 6. Primera de Juan capítulo 2, versos 1 al 6. Y lo que diríamos con relación a este primer punto es que nuestro vivir en Dios, nuestro vivir como creyentes, como cristianos, debe estar caracterizado por la pureza. Nuestro vivir debe estar caracterizado por la pureza. Y agregaríamos, y la santidad. Acostumbro pensar y decir que la palabra santidad en nuestros tiempos suena muy extraña. Será muy raro que usted escuche en un ambiente que no sea de una iglesia, que usted escuche la palabra santidad, o que se le esté diciendo a la gente, usted tiene que vivir santamente. Eso casi no lo va a escuchar ni en una universidad, ni en otros espacios académicos, no. Esa palabra está casi que confinada al ambiente religioso. Y básicamente en las iglesias, y en estos tiempos casi que ni siquiera en muchas iglesias se habla acerca de la santidad. Entonces, nos suena muy extraña a nuestros oídos, pero nosotros que estamos acercándonos a Dios, tenemos que hacer todo lo posible por limar y encontremos el brillo de esa palabra y la hermosura de esa palabra y lo práctico de esa palabra, que no es una palabra rara, que no es una palabra lejana, que es una palabra muy de la vida, que es una palabra muy práctica, una palabra llena de hermosura y de relevancia, de importancia para nuestra vida. Juan le dice así, Primera de Juan 2, del 1 al 6, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, algunas muy breves consideraciones. Juan dice, esta cosa les escribo, lo que está en rojo, ¿para qué? La finalidad. Entonces dice, esto les escribo, todo este mensaje, dice Juan, les escribo esto para que no pequen. Para que no pequéis, es lo primero que él dice. Si nosotros vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios, inmediatamente lo primero que tal vez tendríamos que decir, la voluntad de Dios es que nosotros no pequemos. ¿Será alguna vez la voluntad de Dios que un hijo suyo peque? Diríamos no, evidentemente no. O sea, Dios no quiere que sus hijos pequen. Vamos a hablar, no vamos a hacerlo hoy, pero el pecado, ¿qué es pecar? Sencillamente pecar es ir en contra de la voluntad de Dios. Pecar es vivir o hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La que está expresada acá. Entonces diríamos, pecar es ir en contra de lo que enseña la palabra de Dios, de lo que manda la palabra de Dios, de lo que nos aconseja la palabra de Dios. Así de sencillo, de los principios que están manifiestos en la palabra de Dios. Porque diríamos, bueno, hay muchas cosas de nuestro vivir que no están acá, pero los principios están aquí.
por los cuales tomamos las decisiones, por los cuales valoramos las situaciones, en fin. Entonces pecar es ir en contra de la palabra de Dios, de la voluntad expresa de Dios, de la voluntad manifiesta de Dios. Y Juan dice, les estoy escribiendo esto para que no pequen. Por eso decíamos como punto, el deseo de Dios es nuestra santificación. Nuestro vivir debe estar caracterizado por la pureza. Su vida y la mía, la vida de todo aquel que decide cultivar una relación con Dios, debe estar caracterizada por la pureza, lo puro, lo limpio, lo santo. La santidad es pureza. Diríamos que es algo santo, es algo limpio, es algo puro, es algo que no tiene suciedad, es algo que no tiene defecto. Dios es santo y no solo santo. Dios es santo, santo, santo. No hay, dice la Biblia, no hay iniquidad en Él, no hay maldad en Él, no hay mancha en Él. Y todo lo de Dios tiene esa connotación, tiene esa característica. Y en el cielo, en la presencia de Dios, cuando decimos el cielo nos referimos al lugar donde está el trono de Dios. Allí no entra nada que sea indigno. ¿Ves? Allí no hay nada que sea indigno ni que sea impuro. Él es santo. Y todas sus cosas son relacionadas entonces con esa expresión. Su palabra es santa, su voluntad es santa, sus propósitos son santos, todas sus acciones y todo lo que se deriva de Él tiene esa característica. Dios es santo. Entonces nosotros debemos cada vez más acercarnos a ese hecho, procurar y buscar acercarnos a ese hecho, entrar a esa esfera de pureza, a esa esfera de santidad. Y eso implica que nos apartemos, que nos separemos de muchas cosas que atentan o que perjudican la santidad en nuestra vida. ¿Sí me explico? Juan dice, esto les escribo para que no pequen. Y alguien dirá, pero es imposible no pecar. Y yo le diré, sí, es cierto. Mientras estemos en este mundo y en este cuerpo caracterizado por la debilidad, y una debilidad que es propia de Él, porque nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana como tal está enferma, vamos a decirlo así. Está afectada por una debilidad que nos hace vulnerables, al pecado. Y sin embargo, la voluntad de Dios para nosotros es que no participemos de ello. Y dice el apóstol, y si alguno, lo que está en azul, y ese si alguno es como que, bueno, Juan dice, bueno, Dios no desea que ninguno de nosotros participemos de ello. Pero si alguno cayó, si alguno pecó, si alguno hubiese pecado, si alguno hubiere pecado, y con esa frase Juan como que dice lo normal en la iglesia, lo normal donde está el pueblo de Dios, es que la gente viva en pureza. Lo normal es que la mayoría viva santamente. Pero si alguno de tantos, si alguno de entre esos muchos hubiere pecado, bueno, hay una solución. Hay una solución. Si alguno hubiere pecado. ¿Qué es lo que nos quiere llevar Juan a este punto? Pienso y le digo que el pecado no debería ser lo normal en nosotros. El pecado no debería ser lo de cada día, sino que el pecado debería ser un accidente muy de vez en cuando. ¿Sí me explico? Que lo normal debería ser que la mayor parte del tiempo nosotros vivamos en pureza. Y en determinados momentos, por X o por Y, bueno, pecamos. Pero que no fuese lo contrario, dice Juan. No puede ser, diría Juan, si somos del Señor, no puede ser que la mayor parte del tiempo vivamos de forma indigna, que la mayor parte del tiempo andemos con las vestiduras sucias, que la mayor parte del tiempo vivamos contaminados y de vez en cuando tenemos un tiempito de limpieza. No, Juan dice es al revés.
Debemos estar la mayor parte del tiempo con nuestras vestiduras limpias, con nuestra mente limpia, con nuestra conciencia limpia, con nuestras manos limpias, con nuestra vida limpia. Y de vez en cuando puede ser que tengamos algún accidente. Voy a llamarlo accidente. Y entonces Juan dice, pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado, alguien que nos puede ayudar, Jesucristo el justo. Y entonces Juan usa una palabra que viene desde el Antiguo Testamento, que es la que está allí en amarillo. Juan dice, y él, hablando del Señor Jesucristo, dice, él es la propiciación por nuestros pecados. Esa palabra es muy importante, propiciación. En el Antiguo Testamento, usted sabe, el Señor le ordenó a Moisés que hiciese lo que se llama el arca de la alianza. Y Dios le dijo muchas cosas, que construyera un tabernáculo. El tabernáculo, luego vamos a, Dios mediante, hacer algunos estudios sobre eso. El tabernáculo tenía una parte exterior, entonces tenía otra parte ya más privada, era donde entraban solo los sacerdotes, allí estaba el lugar santo. Pero dentro de ese lugar santo había otra parte más privada todavía, se le llamaba el lugar santísimo, y allí solamente podía entrar el sacerdote una vez al año, en el día de la expiación. Y allí dentro de ese lugar santísimo estaba el arca del testimonio, y el arca del testimonio era como una especie de cajón cubierto de oro. Allí estaban adentro las tablas de la ley, allí estaba la vara de Aarón que reverdeció, allí estaba un envase con maná, una muestra del alimento que el Señor les dio a ellos. Pero sobre ese cajón, que es el arca, Dios ordenó que hicieran una tapa recta, rectangular, cuatro cachos en cada, perdón la expresión, 4 cuernos en cada esquina, cubierta de oro, y esa tapa se llamaba propiciatorio. Propiciatorio. De allí viene esta palabra, propiciación. Y en el propiciatorio, que era la tapa, el sacerdote iba a venir una vez al año para pedir la ayuda de Dios y el perdón de Dios de los pecados. Iba a derramar sangre sobre ese propiciatorio. ¿Qué significaba todo ello? Con esa sangre que se derramaba sobre el propiciatorio, el enojo de Dios, permítame expresarlo así, el enojo de Dios, la ira de Dios iba a ser aplacada. La ira de Dios, el enojo de Dios iba a ser aplacado. Y alguien dirá, ¿por qué Dios iba a estar enojado? ¿Por qué Dios estaba molesto? Porque la ley, los mandamientos que estaban allí dentro del arca habían sido quebrantados. Porque los mandamientos de Dios habían sido quebrantados, habían sido pisoteados por el pueblo de Dios. Porque los mandatos de Dios habían sido quebrantados, habían sido desobedecidos. Y por ello entonces se necesitaba hacer algo. Ahora, todo eso era una figura, nos dirá la misma Biblia, nos dice la misma palabra de Dios. Y todos esos eran como anticipo hasta que llegara la solución definitiva. Y la propiciación definitiva fue la que obró el Señor Jesucristo con su propia sangre en la cruz del Calvario, que no era ya de la sangre de las cabras, no era la sangre de los corderos, sino la sangre del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en la cruz fue la víctima, y su sangre es la que hizo la propiciación, y es lo que dice Juan allí. Y Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino que dice por los de todo el mundo. De manera, para cerrar este punto, la propiciación expresa el hecho por el cual se produce un cambio de actitud en Dios. Un cambio de actitud en Dios, de manera que Dios pase de estar enemistado o en enemistad con el hombre, Dios pasa a estar en paz con él. La propiciación hace posible que la persona sea restaurada a la comunión con Dios.
Así como la ley decía, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, sin derramamiento de sangre no hay perdón, sin derramamiento de sangre no hay reconciliación, igualmente hoy. Solo que ya no es la sangre de un animal, no es la sangre de un cordero, es la sangre del Señor Jesucristo. De allí que solamente Jesucristo es el que nos puede reconciliar con Dios. Solamente Jesucristo puede hacer de intermediario por nuestros pecados ante Dios. Nadie más puede tomar esa atribución. Nadie más puede resolver ese problema que nosotros tenemos con la justicia de Dios. Solamente el Señor Jesucristo. La propiciación entonces expresa que la ira de Dios ha sido apaciguada. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero, es un Dios que se aira, pero no porque es iracundo, sino que es un Dios que se aira cuando su palabra es quebrantada, cuando su voluntad es quebrantada. Y no porque su voluntad sea caprichosa, sino porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. De manera que todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios es malo, genera dolor, genera muerte, genera tristeza, genera pérdidas. Entonces Juan dice, estas cosas les escribo, retomo, para cerrar este punto, para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, entonces dice, tenemos un abogado, y ese abogado es la propiciación por nuestros pecados. Hay sin embargo, hay algo que quisiera que veamos. La realidad nuestra hoy es que un abogado es casi un tramposo. Uno no, por lo menos yo no dejo de sorprenderme cómo el sistema de justicia permite que criminales sean defendidos y muchas veces exitosamente por abogados. El hombre lo han agarrado en su maldad, lo han agarrado en la violación de la ley, lo han agarrado en todo lo que ha hecho y es culpable. Y sin embargo, el sistema de justicia permite que venga un abogado y lo represente. Y si el abogado es hábil, ese hombre que es culpable sale libre. Increíble. Pasa en Venezuela y pasa todavía en casi todo el mundo. Asombroso. Y entonces en la escritura alguien podría pensar así, bueno, eso es muy fácil, usted quebranta la ley de Dios y lleva un cordero. Y ya. ¿Sí me explico? Y entonces Dios tendrá que perdonarme porque yo llevo el cordero allá y allá van a derramar la sangre para que Dios me perdone. Y yo quiero decirle, no funcionaba así. No funcionaba así. Ese tipo de pecados intencionales Dios no los perdonaba, aunque llevaran el cordero y derramaran la sangre. ¿De dónde saco esto? ¿De dónde le digo esto? De Números. No, la cita no está allí, pero si va a tomar nota, anótelo. Y si tiene la Biblia, búsquelo un momento. Números capítulo 15. Números 15, 27. En Números 15, 27 dice así. Es Dios dándole las instrucciones a Moisés. Si una persona pecare por hierro es por equivocación, que alguien cometió un pecado sin querer pecar. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliación. Perdón, me salté una. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. ¿Lo ve? Verso 28. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará a la persona. ¿Y qué pasará? Y le será perdonado. El nacido de entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendrá para el que hiciere algo por hierro. Versículo 30. Pero
Mas la persona que hiciere algo con soberbia, intencionalmente, que quebrantó la ley de Dios intencionalmente, con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor. Es como decir, menosprecia la palabra de Dios. Dios dijo esto, pero yo igualito lo voy a hacer. Dice, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de entre en medio de su pueblo. Versículo 31. Por cuanto tuvo en poco, es decir, menospreció la palabra del Señor y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. ¿Sí lo ve? Entonces, si pensamos, no, que cualquiera podía ir y ser perdonado, no era así. O sea, la persona que pecara intencionalmente porque tuvo en poco el mandamiento del Señor, porque no le importó pisotear el mandamiento de Dios, porque no le importó ir en contra de la voluntad de Dios, esa persona no iba a obtener perdón. Por muchos abogados que se buscase, era culpable. ¿Sí lo vemos? Entonces, porque hay algo que a Dios no le importa la formalidad. La formalidad es secundario. A Dios no le importa la apariencia de la ley, a Dios le importa el corazón, la realidad de lo que hay acá. Entonces la persona puede que tal vez se muestre muy correcta o quiere cumplirlo con lo externo, pero Dios no se satisface con la apariencia. Dios no se satisface con apariencia, por eso que no tiene sentido. Hay personas que no llevan una vida de acercamiento a Dios y dicen, no, yo voy a mandar esta ayuda para la iglesia y envían ofrendas. Sí, puede enviar su ayuda, pero eso no le representa nada. Dios no quiere el dinero de nadie. Dios quiere el corazón y la voluntad de la persona, el reconocimiento de la persona desde su corazón. Bueno, seguimos adelante, si no nos vamos a quedar en este punto. Punto número 2. Nuestra identidad en Dios nace del sabernos perdonados. El perdón es tan importante. El perdón es tan importante porque el perdón es lo que nos va a dar una identidad para con Dios. Nuestra identidad para con Dios nace del sabernos perdonados y de conocerle a Él. Es lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, 12 al 13. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y más adelante, al final del 13, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y por supuesto, para que alguien sea perdonado, tiene que ser culpable. No se perdona al que es inocente. ¿Sí lo ve? O sea, una persona que es inocente no necesita ser perdonado. Una persona que es inocente no necesita perdón. Es inocente, está limpio. Y Juan dice, les escribo, hijitos, porque vuestros pecados, sus pecados han sido perdonados por su nombre. De allí que la puerta de entrada, en cierta forma, a la relación con Dios y al alcanzar el perdón de Dios es el reconocerse culpable. Eso es esencial. Una persona que no se reconozca culpable no podrá ser perdonada. El propósito de Dios, la administración del perdón de Dios, de la justicia de Dios, demanda que las personas se reconozcan culpables. Y solo alguien que se reconoce culpable podrá alcanzar entonces el perdón y decir, Señor, yo reconozco que yo soy culpable, que he pecado contra ti, que he faltado a tu palabra, que he estado viviendo ajeno a tu voluntad, que he vivido la mayor parte de mi vida de espaldas a tu voluntad y que he hecho lo malo. Eso es más o menos lo que dijo David en el Salmo 32. Yo reconozco que he pecado, que en pecado me concibió mi madre, que he hecho siempre lo malo. Sí. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en nuestro tiempo? Que por todas partes se nos bombardea de que no te creas mal, que no te rebajes, que tal, que hay gente que dice, yo no me arrepiento de nada. Ni siquiera de las cosas que me equivoqué en el pasado, no me arrepiento porque de eso he aprendido, etcétera, etcétera, etcétera.
Tienen un grave problema esas personas para poderse reconciliar con Dios, para poder llegar a un verdadero encuentro con Dios, porque dicen que ellos no lamentan nada de lo que han hecho, que ellos no se arrepienten ni siquiera de nada de lo que hay en su pasado. Terrible. Porque si nosotros nos sinceramos de conformidad con la palabra de Dios, encontraremos que en nuestro pasado hay demasiadas cosas por las cuales deberíamos avergonzarnos y bajar la cabeza. Muchas cosas que no debimos haber hecho, muchas palabras que no debimos haber pronunciado, muchas acciones que no debimos haber cometido, muchos sentimientos en nuestro corazón que jamás debieron estar allí. Y esa es la realidad de todos. Esa es la realidad de todos. Entonces, es necesario ese hecho, ¿no? Y es lo que presenta el Evangelio. Claro, y lo maravilloso del Evangelio es que el Evangelio no sencillamente está allí para pronunciar una sentencia de muerte, como lo hacía la ley. La ley decía, el que pecare morirá, y ya está. La ley no ofrecía otra alternativa. Pero entonces el Evangelio presenta otra alternativa. Y entonces, y es que el que es culpable no tiene que morir si deposita su confianza en el Señor Jesucristo. Si acude al Salvador que Dios mismo ha provisto, entonces será librado de la muerte. Será salvo. Eso es lo que encierra el mensaje del Evangelio. Entonces, que los pecadores pueden alcanzar perdón y alcanzar salvación. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, los vuestros, no los de otros, los tuyos, los nuestros, dice, han sido perdonados por su nombre. Una persona que ha experimentado esto, experimenta una realidad liberadora, transformadora. La liberación del perdón de Dios, que otorga el perdón de Dios. ¿Sabe lo que es sentirse y saberse, reconocerse que Dios nos ha perdonado? Que Dios perdonó nuestros pecados, los míos en particular, que usted puede decir, Dios perdonó mis pecados. Y usted podría irse de año en año. El año pasado yo hice esto, hace tantos años hice esto que no debí haberlo hecho. Y saber de que Dios le perdonó. No porque ha pasado mucho tiempo, porque el tiempo no borra pecados. Podrán pasar 1.000.000 de años y una persona pecó y ese pecado está allí sobre su cabeza. Aunque pase 1.000.000 de años y millones de años. El tiempo no borra la culpabilidad. El que es culpable, así pase una eternidad. ¿Sí me explico? El tiempo no cambia la condición de una persona. El tiempo no cambia a los culpables en inocentes ni a los inocentes en culpables. El tiempo no cambia nada en ese sentido. Simplemente va pasando, pero allí está, la persona sigue siendo. El que mató a alguien seguirá siendo asesino. Lo mató. ¿Sí me explico? El hombre que fue infiel y engañó a su esposa, aunque pasen 1.000 años, fue un adúltero. Fue un adúltero. Allí está. Y viceversa. De la mujer para con su esposo. El que defraudó en el trabajo, lo hizo. Entonces, solamente la sangre de Jesucristo puede perdonar nuestros pecados. Y eso no es un asunto de tiempo, es un asunto de realidad. La sangre, entonces, como en el propiciatorio, venía y cubría la ley quebrantada y Dios podía otorgar el perdón. Y es lo que hace el Evangelio, es lo que hace el Señor Jesucristo. Ofrece perdón a los culpables. Por eso el Señor Jesucristo dijo, Él no vino a buscar justos. Él vino a buscar a los culpables. ¿Y dónde están? Los fariseos decían, nosotros no somos culpables. Vuestro pecado permanecerá con ustedes, le dijo el Señor. Siéntase usted bienaventurado si usted se siente culpable. Y yo no sé si acá hay alguien que está comenzando a acercarse al Señor y se siente culpable. Qué bueno que usted se sienta culpable. Pero vaya al Señor y exprésele y dígale, Señor, yo reconozco que yo he vivido así y soy culpable. No puedo justificarme. Abandono todo intento de justificarme. Yo reconozco que pequé.
Yo reconozco que quebranté tu ley. Yo reconozco que merezco el infierno. ¿Sabe que todos los hombres merecen el infierno? ¿Sabe que todos los hombres merecen ser castigados por Dios? ¿Sabe que todas las personas merecen ser castigadas por Dios? ¿Sabe que todas las personas merecen vivir eternamente separados del Dios santo y perfecto? Dios no es una comiquita, Dios no es ese Dios bueno de barbita, de bonachón que dice, vengan acá, no importa. No, sí importa. Dios es perfecto, Dios es santo, no tendrá por inocente al que es culpable, jamás. No se acercará a ninguno con mancha a él. Y era tan estricto, y usted lo sabe cuando usted ve, le llevaban un animalito y dice, ese animalito tiene un defecto en una patica, ese no sirve. Este animalito tiene un defecto en una oreja, ese no sirve. Este animalito tiene un defecto en un ojo, este no sirve. El animal, hasta el animal que le iban a llevar para el sacrificio tenía que ser perfecto, sin mancha alguna, sin tacha alguna. Si no, no era recibido. Ese es Dios. Ese es Dios. De allí que podemos tener la plena certeza. Dios juzgará cada situación, dice, en la vida de los hombres, sea manifiesta o aún las situaciones encubiertas, junto con todo aquello que tengan escondido, Dios las traerá a la luz y las traerá a juicio. Usted puede descansar en que Dios hará justicia en la tierra. ¿Cuándo? No sé, eso es asunto de Él. Pero Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa que tenga encubierta, sea buena o sea mala. Eso dice la Escritura. Eso dice la palabra de Dios. Pero el perdón es una realidad maravillosa. Dios está dispuesto a perdonar todo. Y es lo maravilloso que ofrece el Evangelio. Si alguien dice, ¿podrá Dios perdonar esto? Sí, Dios puede perdonar. De allí que alguien ha dicho, lo único que Dios no perdona es el pecado que no se confiesa, que no se reconoce. Pero mis pecados te declaré, dice el salmista, y tú perdonaste mi maldad. Claro. Cualquier cosa que nosotros confesemos delante de Dios en arrepentimiento, Dios nos perdonará. Ha prometido perdonar nuestros pecados, ¿no? Y nos limpiará y nos restaurará. Puede usted alabar a Dios por ello. De manera que una persona que se sabe perdonada vive todo el tiempo agradecida que Dios le perdonó. Yo espero que usted se sienta así, de que Dios le perdonó. De que Dios le perdonó todo. Entonces que por ello viva en gratitud y en alabanza y en adoración. La segunda frase dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y tenemos que proseguir en esa vía, amigos y hermanos, en conocer al Padre. ¿Cómo lo conocemos? Número uno, a través de Jesús. ¿Cómo lo conocemos? A través de la palabra. De allí la importancia de que usted pase tiempo con su Biblia, de que usted lea, de que usted medite, de que usted piense en lo que dice la palabra de Dios. Es la única manera de conocer a Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? Si no es a través de su palabra. Y también diríamos a través del vivir en fe y en obediencia. Dios se manifiesta a los que le honran. Si una persona decide honrar a Dios, Dios se le dará a conocer. Si una persona decide despreciar a Dios, Dios no se le da a conocer. Dios se manifiesta a los que le honran. Usted se propone darle a Dios el primer lugar en su vida, Dios se le dará a conocer cada vez más. Y usted cada vez tendrá un conocimiento más profundo acerca de quién es su Dios y quién es su Salvador. En tercer lugar, nuestro vivir para Dios se desenvuelve en una continua guerra espiritual. Y esto es importante que lo tengamos presente. El acercarse a Dios transcurre en una lucha, siempre hay una lucha para vivir cerca de Dios. Luchas que comienzan con nosotros mismos, con nuestro propio corazón, con nuestra propia debilidad. A veces nos sentimos fuertes, con ganas, con deseos, y a veces nos sentimos sin fuerza y sin ganas y sin deseos de buscar a Dios. ¿Sí me explico? A veces estamos dispuestos, con disposición, otras veces estamos como con el ánimo pesado, que casi que tenemos que obligarnos a hacer las cosas. Pero además de eso, hay muchas cosas a nuestro alrededor que nos hacen la guerra para que no nos acerquemos a Dios o para alejarnos de Dios. Toda la cultura que nos rodea,
Toda la cultura que nos rodea es una cultura antidios. Desde que usted enciende el televisor, de no sé cuántos programas, de 1000 programas, quizás hay, no sé, un 10% de programas que le pueden tal vez ayudar en su fe. Pero el resto es toda una cultura y un vivir en contra de Dios, ignorando. Y digo el televisor yo no sé si usted ve televisión, casi ya no veo televisión. Pero la cultura que nos rodea, todo, redes, internet, el mundo, la forma de conducirse de la sociedad. El apóstol Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo. Los que aman a Dios ven que el Señor está cerca. Quizás porque quieren que llegue pronto. Y Juan dice, ya es el último tiempo. Y sin embargo no era, pero él lo sentía así. Y a nosotros en nuestro tiempo nos parece que ya este es el último tiempo. No lo sabremos. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, porque viene un anticristo en grande, viene un anticristo, uno en particular, vendrá. Dice, pero así como ese viene, dice, ahora han surgido muchos anticristos. Dice, por esto sabemos que es el último tiempo. Un anticristo es alguien que se opone al Señor Jesucristo. Es alguien que se opone es algo que se opone a la palabra de Dios. Todo aquello que se opone a la voluntad de Dios es un anticristo. Todas aquellas personas que son una influencia en nuestro mundo, pero una influencia que mueve a la sociedad para que se aleje de Dios, esas personas son anticristos. Son un anticristo. Sean líderes políticos, sean pensadores, sean personas de proyección económica, social, cultural, no lo sé. Pero todos aquellos que llevan a otros a que se alejen de Dios, esos son anticristos, en cierto sentido. Y es lo que dice el apóstol Juan. Hay muchos anticristos de ese tipo. Algunos porque se oponen abiertamente. Los movimientos estos a favor del aborto son movimientos anticristos o anticristianos. Los movimientos aquellos de la sexualidad libre o ahora como le llaman, pero usted sabe, entonces de los homosexuales o ya no, LGB, eso mismo. Todos esos movimientos son movimientos anticristianos en contra del evangelio y son liderados por factores y por personas que son anticristos en contra de la voluntad de Dios. Todas aquellas leyes que aprueban los gobiernos a favor de esto, como aprobaron en Colombia recientemente a favor del aborto, como están discutiendo en distintos escenarios jurídicos de las naciones para que se aprueben estas cosas, el matrimonio igualitario, etcétera, 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 son movimientos anticristianos, son movimientos de anticristo. Y es la preparación del escenario para los últimos tiempos. Vamos a un escenario terrible. ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestros nietos? Pero vamos a un escenario terrible, donde se está tratando de borrar todo vestigio de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios, del deber ser, de lo que era la vida que Dios estableció cuando trajo al hombre a la tierra. Entonces son muchos, dice el apóstol Juan, y cada vez parecen multiplicarse más. Y dice, por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos. Pero en el capítulo 4, verso 4, Juan mismo dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La iglesia, mientras dependa del Señor, y un cristiano, aunque tenga todo el mundo en contra, mientras dependa del Señor, estará en victoria, será victorioso. Una familia, aunque esté rodeada de la jauría del infierno, pero una familia que decide honrar a Dios puertas adentro en su casa, esa familia estará en pie. Y el mundo no podrá con ello, y los anticristos no podrán con ello, y el sistema antivalores no podrá con ello, y la corrupción que va deteriorando y que va pudriendo todo hacia afuera no podrá con esa familia, no podrá con esa iglesia.
Pero es una constante la lucha, lo que en todo caso, mis hermanos. Y usted tiene que disponerse a pelear la buena batalla. Usted tiene que disponerse a pelear la buena batalla. A veces será contra usted mismo, a veces será contra el sistema, a veces será contra los valores, a veces será contra el mismo Satanás. Pero todo el tiempo estamos en ese conflicto. Pero el Señor está de nuestro lado. El Señor está de nuestro lado. Número 4. ¿Qué hacer? Juan 2:28 diríamos, tenemos que aprender a perseverar. Tenemos que aprender a perseverar, a no rendirnos, a no tirar la toalla, a no cansarnos y a perseverar comprometidamente. Juan dice, y ahora, hijitos, permaneced en él. ¿Por qué Juan les dice eso? Tal vez porque estaban tentados a abandonar, tal vez porque estaban abandonados a desistir, tal vez porque se estaban cansando de la lucha, tal vez porque estaban tentados a ser inconstantes, no lo sé, pero él les dice, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. El fruto de la perseverancia es la confianza. Mientras más usted persevere, más confianza ganará. Mientras usted se coloca allí, usted dice, pero es que yo no me muevo de acá, yo no voy a rendirme, yo no voy hacia atrás. Entonces usted ganará más confianza. Mayor será su confianza, su fe en el Señor. El fruto de la perseverancia es la confianza. Dice, permaneced en Él para que cuando Él se manifieste, y se ha de manifestar, y no dejará de manifestarse el Señor, pero cuando se manifieste dice para que tengamos confianza. Lo contrario a la confianza tal vez es lo otro que él menciona allí, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si usted permanece en el Señor sin moverse de su esperanza, si usted permanece firme en su deseo de honrar la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios, de vivir de conformidad con la palabra de Dios, usted no será avergonzado jamás. ¿Sabe? No será avergonzado jamás. Pero si nos olvidamos de la palabra de Dios, téngalo por seguro, seremos avergonzados. Saldremos con las tablas en la cabeza. Usted se olvida de honrar al Señor, usted se olvida de guardar la palabra de Dios, usted decide hacer la palabra de Dios a un lado, va a salir con las tablas en la cabeza. Solo es cuestión de tiempo. Pero saldremos con las tablas en la cabeza, seremos quebrantados. Seremos quebrantados por nuestros enemigos si nos olvidamos de la palabra de Dios. Pero usted se decide a vivir abrazado con la palabra de Dios y el enemigo no podrá hacer nada en contra suya, aunque venga con todos sus ejércitos. Pero es que no podrá. Decídase, hermanos y hermanas, a perseverar. Decídase a perseverar. Hágase el propósito de perseverar. En muchos sentidos, perseverar en la oración, perseverar en la comunión con la palabra, perseverar en el congregarse. Algunos de ustedes van y vienen, van como cometas, vienen una semana, se pierden 2 semanas, vienen 2 semanas, vuelven a faltar. Trate de ser constante en todo sentido, en la oración, en la palabra, en el congregarse, en el dar testimonio, en el mantenerse. Van a llegar tentaciones a su vida, persevere, no ceda a la tentación. Cuando usted sea tentado, agárrese firme del Señor y no ceda. Tentado, no ceda. No dé marcha atrás. No ceda espacio al enemigo. No entregue espacio al enemigo. Manténgase firme. Pelee la batalla. Luche. Y usted dice, de aquí no me muevo. Manténgase allí en el Señor. Número 5. Tenemos que desarrollar un discernimiento sencillo y práctico. Dice el verso
7 del capítulo 3. Hijitos, nadie os engañe. Es como que dijese que nadie se equivoque. Esto es un asunto muy simple, dice el apóstol, como que dijera el apóstol Juan, que nadie se equivoque, nadie os engañe. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la regla? Juan dice, el que hace justicia es justo, como él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Fíjese la regla que Juan aplica. Dice, nadie se engañe, que nadie los engañe. Esto es muy simple, dice Juan. Si ustedes ven que alguien vive en justicia, ese es justo y es de Dios. Si ustedes ven que alguien anda en pecado, ese no es de Dios, ese es del diablo. Parece extremista, parece, ¿qué diríamos? No deja medias tintas. Pero de eso se trata, dice Juan. No, en este asunto no nos podemos equivocar. Juan dice, si el hombre anda en justicia, si la persona anda en pureza, ese es de Dios. Si la persona anda en cosas indebidas, ese no es de Dios. Así hable muy bonito. Así diga lo que diga. Para esto apareció el Hijo de Dios. Diríamos, vino para salvar y buscar lo que se había perdido. Pero aquí dice también otra razón. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esa expresión es muy dura, muy así a rajatabla, muy escandalosa. Y no nos gusta usarla. Y a mí no me gusta usarla tampoco, pero está allí en la palabra de Dios. Pero si yo le digo a una persona, usted es un hijo del diablo, no me va a querer escuchar más. Y uno trata de ir llevándole, de ir mostrando el mensaje y que la persona se dé cuenta ella misma, que se lo diga la Biblia. Le voy a dar una cita, lea por allá primera de Juan capítulo 3, verso 7 cuando esté solito en su casa. Para no decirle nada yo. Pero Juan dice esto, entonces Juan dice, en esta tierra, en este mundo, hay hijos de Dios y hay hijos del otro. Y hay hijos del otro. Y todos nosotros éramos hijos del otro. Eso es importante recordar y tener presente. Todos nosotros éramos hijos del otro. Hasta que llegó el momento que se nos presentó el Evangelio, Dios tuvo misericordia de nosotros y creímos a la palabra del Evangelio y pasamos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la potestad de Satanás al reino de Dios, al reino de su amado Hijo. Y ahora somos hijos de Dios, bendito su nombre, amén Jairo, amén, gloria al Señor por eso. Pero Juan dice, esa es la realidad. Y aunque en cierto sentido todos somos iguales y todos somos hermanos, pero hay espiritualmente ahí eso sobre la tierra, hay dos grupos. Y de allí la lucha, de allí el conflicto, de allí Satanás tiene sus ejércitos y los mueve y trabaja con esas personas. Y esas personas muchas veces sin saberlo responden y obedecen a los intereses del maligno. Y de allí la urgencia de que presentemos el mensaje, de que la palabra de Dios sea expuesta. Juan dice, en eso se manifiestan. Y todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, para cerrar este punto, Juan dice, nadie os engañe. Justicia es igual a Dios. Pecado es igual a Satanás. Usted donde ve una obra de pecado, usted sabe, Dios no quiere nada con eso. Usted ve algo que entonces que va hacia la justicia, hacia la voluntad de Dios, hacia la palabra de Dios, usted dice, bueno, esto es de Dios. El que hace justicia, honra al Señor. El que practica el pecado, ahí hay una frase que
¿Dónde está? El que practica el pecado es el diablo. Al final, dice, y no puede pecar. Esa frase pareciera decir algo que no es real. Que dice que el que ha creído en el Señor no puede pecar. Pero la realidad es que todos los cristianos pecamos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Juan? Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha tenido un encuentro real con Dios, no se va a complacer en vivir en pecado. Una persona que ha tenido un encuentro, un verdadero encuentro con Dios, no se va a sentir a gusto viviendo en pecado. No puede. Y si se siente a gusto viviendo en pecado es porque no le ha conocido. ¿Sí me explico? Pero una persona que ha tenido un encuentro con Dios, aunque peque, pero se va a sentir mal cuando peca. Puede ser que en el momento disfrutó el pecado, pero después se va a sentir mal, se va a sentir condenado, se va a sentir porque ofendió al Señor. Pero si una persona peca y se siente como si nada y anda muy tranquilo viviendo de esa manera, es que eso es evidencia de que esa persona no conoce al Señor. No ha conocido al Señor. Así haya hecho una oración, así haya estado en una iglesia, así lo hayan bautizado inclusive. Pero si una persona se siente cómoda con el pecado, es porque no ha conocido al Señor. Pero alguien que ha conocido al Señor, no es que no va a pecar, pero cuando peca se va a sentir mal. Se va a sentir mal. Número 6 y penúltimo. Otro aspecto en el cual tenemos que convencernos. Dice, tenemos que convencernos de que lo más importante es el amor. ¿Sabe? Que lo más importante es el amor. Lo más alto que podemos escalar en la vida es llegar a vivir en amor. El peldaño más alto al cual podemos llegar en la vida es el vivir en amor. No es el hacer dinero. Hay personas que piensan que el hacerse rico y llegar a tener una fortuna, eso sería lo más grande que una persona puede hacer en la vida. No. Es el amor. Es poder vivir en amor. Hay personas que piensan que el llegar a tener un título, el llegar a tener conocimientos, reconocimiento académico, social, que eso sería lo más grande en la vida, ser una persona notoria en la sociedad, ser una persona importante, ser una persona que no pasa desapercibida, y diríamos no es lo más importante que una persona puede hacer en la vida. Lo más importante que una persona puede hacer en la vida es vivir en el amor de Dios, vivir en amor. Hay una anécdota real, por supuesto, que compartí con el grupo de la iglesia, creo, y es de un hombre en África. A él le preguntó un locutor en un programa radial a un hombre multimillonario nigeriano, en una entrevista telefónica, si podía recordar qué fue lo que lo hizo el hombre más feliz de la tierra. Lo están entrevistando y el locutor sabe que el hombre es multimillonario, que ha sido un hombre pero sumamente exitoso, y le dice, ¿qué es lo que le hizo el hombre más feliz de la tierra? Y este hombre le dice, yo he pasado por 4 etapas en mi vida y finalmente entendí el significado de la verdadera felicidad. Dice, la primera etapa fue que acumulé riquezas y medios, pero en esa etapa no tuve la felicidad que quería. Después vino una segunda etapa. Comencé a coleccionar objetos de valor, artículos, y me di cuenta de que eso me alegraba por un tiempo, pero el efecto pasaba. El brillo de las cosas valiosas no dura mucho. Luego vino una tercera etapa, dice este hombre, la de conseguir grandes proyectos. Dice, llegué a tener el 95% del suministro de diésel en Nigeria y en África. Fui el armador más grande de África y de Asia, pero incluso aquí no obtuve la felicidad que había imaginado. Empresario, pero
Y en la cuarta etapa dice, fue cuando un amigo, la cuarta etapa dice, llegó cuando un amigo me invitó a que comprara sillas de ruedas para regalárselas a unos niños que no podían caminar. Casi 200 niños. Y dice, bueno, yo inmediatamente las compré. No era problema, compró las 200 sillas de ruedas, pero el amigo le dijo que fuera con él a entregarlas. Y le insistió que fuera con él a entregárselas a los niños. Y entonces él se preparó y fue con el amigo a entregar la silla. Y le dice, le di estas sillas de ruedas a estos niños. Se las di con mis propias manos. Y vi el extraño brillo de felicidad en los rostros de estos niños. Los vi a todos sentados en esas sillas, moviéndose, divirtiéndose. Era como si hubiera llegado a un lugar de picnic, dice, donde comparten un premio mayor. Dice, sentí verdadera alegría dentro de mí. Y cuando decidí a irme, uno de los niños me agarró la pierna y no me soltaba, dice él. Y yo le dije al niño, pero ¿quieres algo más? Y entonces el niño le dice, solo quería mirarlo. Dice, la respuesta de este niño, dice, no solo me hizo feliz, sino que también cambió mi actitud ante la vida. El niño me dijo, quiero recordar su rostro para que cuando le encuentre en el cielo pueda reconocerle y agradecerle una vez más. Entonces dice, eso cambió mi vida, dijo este hombre. El poder ver, el poder compartir, el poder llevar felicidad a otro. ¿Sabe? No es el ser rico, no es el ser próspero, no es el ser formados intelectualmente, tampoco el ser populares. Ninguna de esas cosas es lo más importante, ni lo más alto que podemos llegar en la vida, sino el aprender a amar, el que podamos aprender a amar como el Señor Jesucristo ama, como Dios nos desafía a amar. ¿Sabe? Es tan fácil amar de boca. Es tan fácil amar de boca. Amar solamente de palabra. Y no podemos conformarnos con amar de boca. Si somos cristianos, si seguimos al Señor, no podemos conformarnos con amar solamente de palabra. Ese amor no es suficiente y ese amor no es el verdadero amor. El amor de Dios no es un amor de palabra. El amor de Dios es un amor de hechos, es un amor de acciones, es un amor de propósito. Tenemos que aprender a amar, como dice Juan, de hecho y verdad. Juan dice, no amemos de palabra ni de lengua. No amemos de palabra ni de lengua. Se manifiesta de tantas maneras. No sé qué decir. Un esposo que ama, ¿qué tiene que hacer con la esposa? A los hombres no nos gusta decir te amo. A mí no me gusta. A veces lo digo. Pero no sé. Eso son cosas de mujeres. ¡Ay, caramba! Le amo, mi amor, le amo. Pero el amor tiene que manifestarse aún en esas cosas. No sé, lavar los platos, ayudar a limpiar la casa, ayudar con los quehaceres, ayudar con el agua, ayudar con... Esas son manifestaciones del amor. Entonces, si decimos te amo, pero no somos capaces de ayudar en lo más sencillo, ¿dónde está el amor? El amor a veces es escuchar para que la carga sea más ligera, acompañar. Pero si somos más espirituales, entonces diremos el amor también es orar, interceder por alguien. Pero el amor también es tratar de solucionar el problema. Si está en nuestras manos ayudar a alguien, tenemos que tratar de hacerlo. Y si podemos hacerlo y no lo hacemos es porque quizás no estamos amando como deberíamos amar. ¿Sí me explico? Porque entonces el amor no es indiferente. Y si somos indiferentes, algo pasa con nuestro amor que no estamos viendo o nos estamos conformando
quizás solamente en amar de palabras y de lengua. Y no basta, sino que amemos, como dice allí en lo amarillo, en hecho y verdad. Punto 7 y final. ¿Sabe cómo terminó Primera de Juan la carta? Una forma muy rara, extraña de terminar una carta. La última frase de la carta termina con la frase: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Forma como extraña de terminar una carta. Lo último que Juan le va a decir a estos hermanos, dice: cuídense de los ídolos. Y alguien diría, pero bueno, si uno es cristiano ya uno no está con ídolos. Pero la idolatría, ¿sabe? La idolatría es un pecado tan común. Y no es solamente que usted tenga una imagen. No es solamente que usted tenga un muñeco, una imagen de yeso allí que usted la... Eso no es solo idolatría, eso es idolatría, pero eso no es la única forma de idolatría. Todo aquello que desplaza a Dios de su lugar de honor es un ídolo. Todo aquello que viene a ocupar el lugar que solamente a Dios le corresponde se convierte en un ídolo. Sea lo que sea. Si lo más importante para mí es el dinero, ese es el ídolo. Si lo más importante para mí es el trabajo, ese es mi ídolo. Si lo más importante para mí es tal cosa, ese es mi ídolo. Lo más importante para nosotros tiene que ser el Señor. Después todo lo demás, pero el que tiene que estar arriba, el que tiene que estar en el mero centro de nuestro corazón y de nuestros afectos, tiene que ser el Señor. Y si no está el Señor, un ídolo está allí. Un ídolo está allí en nuestro corazón. Entonces, de esa forma, Juan termina. Guardaos de los ídolos, cuídense. Cuídense de no tener un ídolo, de la naturaleza que sea. Hemos terminado, mis hermanos. Número 1. Nuestro vivir en Dios debe estar caracterizado por la pureza y la santidad. Número 2. Nuestra identidad en Dios nace del sabernos perdonados y conocer a Dios. Número 3. Nuestro vivir para Dios se desenvuelve en una continua guerra espiritual. Número 4. Tenemos que aprender a perseverar comprometidamente. Número 5. Tenemos que desarrollar un discernimiento sencillo y práctico, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Número 6. Tenemos que convencernos de que el más alto peldaño del vivir es el amor. Y número 7. Tenemos que asegurarnos de que solo el Señor ocupe el trono de nuestro ser. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por su palabra. Rogamos que su Espíritu Santo nos siga ayudando. Lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, lo que hemos pensado. Usted, Señor, lo grave, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente. Usted afecte nuestra vida por su palabra. Usted nos muestre, Señor, en qué áreas cada uno de nosotros necesita trabajar y poner manos a la obra. Usted traiga luz, Señor, en aquellos aspectos, Señor, que están allí, Señor, y no nos damos cuenta, Señor, de que tenemos un problema con alguno de ellos. Y que su buena voluntad prevalezca por sobre todo. Sus buenos propósitos, Señor, se sigan desarrollando en nosotros. Le damos gracias por habernos perdonado. Le damos gracias por habernos rescatado. Le damos gracias por el Señor Jesucristo, que es la propiciación por nuestros pecados. Le damos gracias, Señor, por haber llegado pues a nuestra vida para transformarla y para manifestarnos, Señor, su grandeza y su amor. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Podríamos haber estado muy lejos, ignorantes de todas estas cosas, de su presencia, de su amor, de su poder, de su salvación, pero hoy estamos cerca y se lo debemos a usted.
Le agradecemos por ello en Cristo Jesús. Amén.